Pues ya, si no hay ninguna otra duda, pues bueno, vamos a empezar y déjenme les comparto. Y a ver, me dicen si ya se puede ver, porfa. Sí, ya se ve. Ah, excelente, perfecto. Gracias, gracias. Entonces, veamos dónde nos quedamos. Aquí ya tengo la clase. Y nos quedamos en los arreglos, ¿no? Que vamos a ver los arreglos. Y pues bueno, vamos a ver cómo se trabajan estas cosas. Pero no es cierto, no son estos, ¿no? Son estos. Entonces vamos a ver cómo se trabajan con los arreglos, cómo los podemos manipular y por qué son importantes en esto. Entonces, bueno, otra cosa es que si quieren ya al final les paso la presentación y aquí les pedí el código de la clase pasada. Entonces, aquí está, ¿no? Los arreglos. ¿Por qué son importantes o por qué nos importan y qué pasa dentro de los arreglos y por qué son un buen parámetro para definir cómo funcionan los punteros? Y pues bueno, un arreglo no es nada más que un puntero que apunta a una localidad en memoria que tiene o que vamos a ponerle de cierta manera, o que se puede avanzar de manera contigua o continua. Esto es que a lo mejor no se entiende muy bien en palabras, entonces pues vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Entonces me gustó esta imagencita, entonces vamos a retomarla. Entonces imaginemos que tenemos o declaramos un arreglo, ¿no? Entonces hacemos int arreglo 4 elementos, vamos a ponerle. Entonces, como sabemos, indexa desde 0. Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, int arreglo. Entonces, vamos a tener... ¿Alguien preguntó algo? ¿No? ¿Todo bien? Ok, bueno, entonces, como les había comentado, tenemos el int arreglo de 4 posiciones, ¿no? Entonces, si nos vamos otra vez a la misma, a lo que estábamos manejando, es que vamos a tener, por ejemplo, la 0x00. Así, así. Vamos a tener aquí la 00. Vamos a tener aquí la... Bueno, vamos a eliminar estas. Tener esta así. Así, esta aquí así. Y esta aquí así. Vamos a tener la 00, 01, 02 y 03. Entonces, cuando hacemos un int arreglo de 4, por ejemplo, estamos reservando 4 casillas continuas en memoria para guardar un dato. En este caso esta es la posición 0, sería esta la posición 0. A ver si se ve. 0. A ver, así. Esta sería la posición 0. Posición 1. Posición 2 y posición 3. Disculpen, ahí está. Listo. 1, 2 y por último tenemos la 3, ¿no? Pero realmente lo que nos importa es conocer la primera posición donde están. Entonces realmente arreglo es un puntero, o lo que está pasando por adentro es que arreglo es un puntero a esta primera dirección de memoria. Entonces imaginémonos que queremos guardar 1, 2 y 3 y 4. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Pero realmente lo que está pasando es que hay un puntero que se llama arreglo. Vamos a ponerlo con letra. Que está apuntando a la primera posición en memoria donde vamos a reservar esas localidades de memoria como tal. O sea, arreglo está apuntando a este primero y entonces con esto podemos calcular este
y este, muy fácilmente. ¿Cómo? Pues sumándole 1, sumándole 2 o sumándole 3. Entonces, de hecho, y se puede manejar como si este arreglo fuera un puntero completamente. Y nos permite hacer muchísimas cosas. Entonces, pues a lo mejor para verlo más real, vámonos aquí. Vamos a hacer, por ejemplo, un int número, un int arreglo, por ejemplo. Tamaño 4. Para ejemplificarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver todo bien hasta ahí. Entonces, vamos a correrlo. Debería de compilar perfectamente. Y ahora, ¿qué pasa si le hacemos cout a arreglo? Algo muy curioso. Y es que esto nos compiló y que nos está dando la primera posición en memoria donde está este arreglo, que sería, haciendo una analogía, esta posición de aquí. Y de hecho nosotros podremos hacer algo como esto. ¿Recuerdan el operador para sacar el valor en esa dirección? Bueno, actualmente pues vamos a inicializarlo para que no haya problema, ¿no? Vamos a hacer igual a 1, 2, 3, 4. Entonces, si le hacemos run, 1, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí le ponemos otro número? No sé, el 235. Ahí está, el 235. Entonces, como ven, arreglo realmente es un puntero a la primera posición en memoria donde estamos guardando el arreglo como tal. Y algo muy importante es que estas localidades de memoria son contiguas. Es decir, por ejemplo, si yo hago por arreglo, así, yo hago, por ejemplo, después un cout arreglo más, no, mejor más arreglo para que se vea. Y ahí está. Hago run. A ver, arreglo más 1. Le pensé que se podía, no creo que se podía. Ahí está. Bueno, tal parece que no está para apuntadores el más y el menos. Entonces, si se fijan, esta es la primera posición y esta sería la segunda posición en memoria, ¿no? Pero ahora fíjense muy bien en esto. Si yo indirecciono chéquense las localidades que hay en memoria. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta. Yo le digo, ok, quiero tener el valor que hay en arreglo y en arreglo más 1. Por ejemplo, hago run y me dice 235 y 2. Y vamos a verlo. Así, fíjense, vamos a ver. Vamos a poner el cout. Valor. Y vamos a hacer lo mismo, pero sin indireccionarlo. Valor y como tal dirección en memoria. Le damos run. ¿Qué pasó? Run. Pero un poquito más grande. A ver, ya. Listo. ¿Qué pasó? Me faltó el más. Listo. Ahí está, perfecto. Aquí, y esta es una pregunta bastante interesante, y de hecho es algo que me gustaría que ustedes dijeran. ¿Qué está pasando? ¿Por qué si les estoy diciendo que son celdas de memoria contiguas o continuas, por qué de las 50 se salta a las 54, pero sí me imprime el 235 de primera posición y el 2
de la segunda posición o de la posición 0 y 1 respectivamente. ¿Quién me podría decir por qué pasa esto? Es porque son números, ¿no? Y cada entero usa 4 bytes. Sí, exactamente. Exactamente, aquí también lo pusieron, sí, por ser int de 4 bytes, exactamente. Justamente por eso pasa. ¿Por qué? Porque al ser de 4 bytes, estos cajoncitos finalmente son, o están reservando 4 bytes. Porque acuérdense que es como si estuviéramos de este lado, el int. Entonces aquí está reservando 4 bytes para guardar ese valor. Entonces está pasando exactamente eso. Entonces sí, muy bien, efectivamente es por eso, porque como un int es de 4 bytes, está reservando 4 bytes en memoria. Entonces así podríamos jugar con los arreglos. Perfectamente nosotros podríamos estar juegue y juegue con los arreglos y estar un ratote curioseándolos. O sea, esto nada más es como la intro y sembrar como la semillita para que empiecen como a jugar, ¿no? Así como de qué pasa si le hago arreglo más 2, más 3, más 4, más 5. Si se sale, por ejemplo, ¿qué pasa si aquí le hago por ejemplo, arreglo más 5, ¿no? Dice, esto, pero ¿por qué? Porque aquí ya quién sabe dónde está accediendo, o sea, está accediendo a un valor, digo, una posición en memoria donde quién sabe dónde, qué haya, por qué, cómo, si se fija no tiene nada que ver aquí. Pero ahí ya nos estamos moviendo entre posiciones que nosotros ni idea. Entonces también es, ¿cómo le podría llamar? Es interesante que se sienten un ratito así como que jugar con los arreglos y qué pasa que esto, qué pasa que el otro, ¿no? Y gracias a los punteros también podemos hacer cosas pues, más interesantes, ¿no? Entonces esto es nada más como la introducción o el primer paso a saber qué es lo que podemos hacer o cómo lo podemos hacer. Entonces, pues bueno, hasta aquí alguna duda. Por ejemplo, también se pueden meter a ver cómo se hace un arreglo dinámico, a cosas por el estilo. La verdad me gustaría verlo, pero por cuestiones de tiempo no lo voy a tocar ahorita, entonces, pero sí sería interesante cómo hacer un arreglo dinámico y ahí y ahí se puede ver cómo es que los punteros tienen una gran importancia, una gran relevancia en el lenguaje. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Ok, entonces, todo perfecto, gracias. Entonces vamos a pasar ahora sí a lo que nos concierne o lo que ya va a ser la implementación bien en este caso de una lista, y son las structs y las clases. Así rápidamente haciendo un sondeo, ¿alguien ha declarado alguna clase, ya sea en C, en C++, en Java, en C, perdón, en C++, en Java, en C Sharp, en Python, en lo que quieran? Más bien, ¿quién no lo ha hecho? Así que me diga, alguien levante con toda confianza, ¿quién no lo ha hecho? O sea, que me diga, sí, ¿sabes qué? Yo no tengo ni idea de qué es una clase, yo no tengo ni idea de para qué sirve. Yo no, ok, yo no, perfecto. Ok, lo voy a explicar rápidamente. Y es que, y por eso preguntaba lo de la programación orientada a objetos. Y es que, por ejemplo, structs, las struct, ¿todo el mundo las ha ocupado? O alguien me puede decir no. O sea, alguien me dice no, yo no las he ocupado. Un poco en serio, ok. Ok, alguien más está escribiendo. A ver. A ver, vamos a ver. Ok, sí. Con toda confianza, alguien que nunca haya usado las structs o que nunca haya usado un struct.
creo que todos eso sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en C, ¿qué hacemos para hacer un struct, no? Hacemos un... ahí creo que le hicimos tote. Hacemos un typedef. Typedef struct. Vamos a llamarle, por ejemplo, vamos a ponerle point. Y punto y coma, ¿no? Entonces así declaramos una struct en C, ¿no? Typedef struct point y definimos lo que queremos que tiene que estar adentro. Vamos a hacerlo así, ahí está. Acá, ¿no? Como int x, un int y. Entonces, por ejemplo, si vamos acá y lo hacemos, pues vamos a tener lo mismo, ¿no? Struct, digo typedef, struct, llamarle point, int x y un int y. Entonces aquí puedo hacerle run. Y me dice que... ¿qué pasó? Ahí le agregué un 7 ahí, perdón. Ok, run. Todo bien, ¿no? Entonces yo aquí puedo hacer mi point. P, por ejemplo. Puedo hacer que p.x sea igual a 10 y que p.y sea igual a 20, por ejemplo. Entonces, pues esto me va a funcionar perfectamente. Entonces puedo hacer out de p.x, coma, p.y. Entonces hacemos run y pues bueno, ya podemos ver los resultados, ¿no? Ahí está, 10 de x y 20 de y. Entonces, aquí viene lo interesante, hacer punteros a estructuras. Y me estarán diciendo, ok, sí, hacer un puntero a una estructura, pero ¿cómo para qué? ¿De qué me sirve saber o de qué me sirve hacer un puntero a una estructura? Bueno, hay dos formas de implementar cualquier estructura de datos, o al menos que se ocupan en competitiva, porque hay más paradigmas de programación. Entonces, podemos implementar cualquier estructura de forma estructurada, o sea, siguiendo la programación o el paradigma más bien estructurado, o podemos hacerlo siguiendo el paradigma orientado a objetos. Entonces, ahorita estamos usando C++, entonces vamos a usar el paradigma orientado a objetos. La verdad está interesante hacer el contraste y ver las dos cosas, o sea, ver cómo se implementa orientado a objetos y cómo se implementa estructurado, pero pues bueno, por cuestiones de tiempo vamos a verlo nada más como orientado a objetos. Entonces, para orientado a objetos vamos a usar class. Para los que nunca han usado class, no saben ni siquiera qué es programación orientada a objetos, voy a dar así un una breve introducción, y es que la estructura orientada a objetos nos dice que todo es una clase y se hacen objetos de esa clase. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener una clase coche y crear un objeto que sea mi coche, por ejemplo, pero que tenga atributos y propiedades. Atributos y métodos. Atributos o propiedades y además tenga métodos. Esto es decir, las acciones. Por ejemplo, en un carro, ¿qué puede ser un atributo? El color, por ejemplo, es de color rojo. ¿Qué otro atributo, no? Por ejemplo, el número de puertas, ¿no? También ese es otro atributo. Acciones que hace un carro. Arrancar motor, acelerar, desacelerar, abrir puerta, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, así es como los vamos a implementar. Entonces, una lista va a tener eso: propiedades o atributos, y además va a tener acciones o métodos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo rápido. Y otra cosa que es importante decir es que las structs en C++
funcionan como clases. Y eso es algo muy importante. Y es que, inclusive voy a poner aquí el comentario, es que las structs en C++ funcionan como clases. Para quien sepa más ya de orientado a objetos, la única diferencia que hay entre los structs y las clases es que el struct, por defecto, todo es público y la clase, por defecto, todo es privado. Entonces, vamos ahorita a ver todo esto de las clases. Ahorita estoy haciendo este repaso para los que no tienen idea de qué es la programación orientada a objetos, de las clases y todo eso. No es que me esté como que saliendo, sino es como un pequeño repaso para que no se pierdan tanto. Entonces, por ejemplo, una clase. ¿Cómo hacemos una clase? Podemos hacer igual una clase, punto, ¿no? O point. Point. Va a funcionar de igual manera. Como si yo tuviera aquí un int x y un int y. Los structs también pueden heredar. Sí, efectivamente, también pueden heredar. O sea, pueden... todo lo que pueda hacer una clase, lo puede hacer un struct sin problema. La única diferencia es que los structs son públicos y las clases por defecto son privados. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí el point, ¿no? Ya hice mi clase point. Entonces yo puedo hacer igual, point p. Y aquí va un poco para los que no tienen idea de que es algo público y que es algo privado. Entonces, por ejemplo, si corremos, esto no nos va a correr porque nos dice que aquí que es privado. Y aquí se pueden ver que por defecto los atributos son privados. Dice is private with this context, ¿no? O sea que estos son privados. ¿Qué quiere decir que algo sea privado, que sea público? Es decir, que los objetos que yo cree, o sea, por ejemplo, en el caso de mi carro, si yo creo mi carro, yo no puedo accesar a sus atributos directamente. Tiene que ser a través de un método. Por ejemplo, para cambiar el color tiene que ser a través de un método. Yo no puedo agarrar y decir cambio su color nada más porque sí. Debe haber una acción que se llame, por ejemplo, pintar carro. Y ya ahí puedo cambiar el color. En este caso lo mismo, ¿no? X y Y, pues no puedo cambiarlos. Entonces aquí hay de dos: o hacerlos de tipo público, que quiere decir que los puedo cambiar directamente, o hacerle una acción o un método para cambiarlos yo a través de esa acción. Entonces aquí ya tenemos nuestra clase point y vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, qué pasa si le ponemos aquí la palabra public, ¿no? Dos puntos. Con esto todo lo que exista abajo de public va a ser público. Y por ejemplo, si le ponemos private, todo lo que sea abajo del private va a ser pues privado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí hacemos run, y aquí ya nos va a dejar el 10 y el 20. ¿Por qué? Porque ya le estamos diciendo, son públicos. Cualquier objeto se puede accesar. Ahorita vamos a ver lo del constructor y la importancia que nos va a tener el constructor. Entonces, yo sé que ahorita, que para los que ya saben, han de decir así como de, otra vez esto. Y los que no saben seguramente se están diciendo así como de, ¿qué rayos es esto? Entonces, pues vamos con calma, ¿no? Entonces ya tenemos todo esto. Y ahora sí los punteros. Y justamente, primero vamos a ver lo del constructor. El constructor es un método que se inicia por defecto cuando se crea un punto. Y es el que nos va a decir cómo se va a crear. Por ejemplo, tenemos aquí nuestros atributos X y Y. Y aquí yo el constructor le puedo decir, el constructor es un método como tal. Yo aquí le puedo decir point, en mi caso X va a ser igual a 10 y Y va a ser igual a 30, por ejemplo. Vamos a ponerlo así. Entonces, cuando yo creo un point,
Y yo si por ejemplo le borro esto, le hago run, me va a salir 10 y 30. ¿Por qué? Porque cuando se crea el punto, entra este método y le asigna a x 10 y a y 30. Esto nada más es como un repaso para de orientado a objetos, no es precisamente ahorita lo que vamos a ver. Entonces, pues ya vamos a entrar ahora sí en materia, ¿no? Entonces, vamos acá. Entonces ya tenemos ahorita lo que es un struct, lo que es una class y para qué nos sirven cada una. Sí, efectivamente el this, pero ahorita lo hago nada más para no meterle más cosas. O sea, efectivamente sí se tiene que usar el this. Si se fijan, funciona, pero si tuviéramos, por ejemplo, aquí un int x, sí habría que meterle el this, por ejemplo. En este caso funciona porque no hay ninguna otra variable que se llame x, entonces funciona. Pero en este caso no le estoy, o sea, estoy tratando de ser lo más breve posible, ¿no? Por lo del tiempo, ¿no? Para no echarme ahorita una clase completa de programación orientada a objetos. Entonces, pues ya tenemos ahorita todo esto. Y vamos a ver ahora sí ya los punteros propiamente. ¿Y por qué es importante? Ahora sí vamos a pasarlo con lo que es ya una lista. Esto fue nada más como un repaso. Vamos a pasar ahora sí como con lo que es una lista. Por ejemplo, es más, ¿dónde podemos ver listas? ¿O en qué se pueden ver las listas? ¿Y qué características tiene? ¿Qué comportamientos tiene? ¿Qué me pueden decir de ustedes que han visto listas? ¿Dónde podemos verlas? ¿Cómo podemos verlas? ¿En qué aplicaciones se ven? ¿Para qué las han ocupado? ¿Si las han ocupado? Etc, etc. Ok, perfecto. En un directorio de archivos, podría ser, sí. Sí, efectivamente. Ok, ¿quién más está escribiendo? Una lista de materias, bien, ajá. ¿Quién más? ¿Quién más dice yo? Yo he escuchado sobre listas. ¿No? ¿Nadie más? Bueno. Pues sí, como lo mencionan, sí, puede ser una lista de calificaciones, puede ser de cierta manera un directorio de archivos, una lista de materias, una lista de reproducción de su plataforma de streaming favorita, una lista una lista del súper, ¿no? Por ejemplo, sí, de huevos, jamón, tocino, leche, etc., ¿no? Entonces justamente es como vamos a hacer. ¿Y qué comportamiento tienen las listas? Que va un elemento uno atrás del otro, uno atrás del otro, uno atrás del otro. Es decir, yo puedo hacer una lista como de esta manera, ¿no? Como ponerle... vamos a ponerle que sea una lista del súper. Lista del súper. Por ejemplo, yo puedo comprar, digo, ¿qué me falta? No, pues leche, ¿no? Harina. Huevos. ¿Qué otra cosa? Parece que voy a hacer hotcakes. Cajeta. No sé. De hecho ya la puse. ¿Qué otra cosa? Vamos a ponerle tocino. Torino, no, tocino. Jamón. Y así, ¿no? O sea, así me puedo ir con una lista de súper. Así de enumerando los elementos con una lista de súper.
leche, harina, huevos, cajeta, tocino, jamón. ¿Y cuál es el comportamiento? Que va uno tras el otro, tras el otro, tras el otro, tras el otro, tras el otro. Y si lo viéramos, tienen un cierto comportamiento. Por ejemplo, vamos a dibujarlo así. Va la leche, a ver, así, 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 así y así. Entonces, vamos a ponerlo así ya para rápido. Aquí va así, va así, así y así. Es decir, va la leche, va la leche, la harina, los huevos, la cajeta, el tocino y así, ¿no? O sea, vamos listando los elementos uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y ahora, esta es la parte importante, o el meollo del asunto. ¿Cómo se programa esto? Para esto necesitamos, y cada una de las estructuras de datos, y esto es algo muy importante, y es que cada uno de estos circulitos de aquí, y esto lo tienen absolutamente todas las estructuras de datos, se van a llamar o los denominamos nodos. ¿Qué es un nodo? Un nodo es lo que nos va a tener o lo que nos va a guardar toda la información que nosotros necesitemos. Aquí podemos guardar la leche, pero podremos guardar inclusive cuánto de leche, qué leche, por qué esa leche, si es deslactosada o no, etc, etc, etc. Y estos nodos es por eso que son o van a ser nuestras structs o class. ¿Por qué? Porque estos son como si nos pudieran permitir guardar contenedores de las cosas que nosotros necesitamos. Entonces, pues nosotros podemos declarar muy fácilmente una clase o una struct nodo. Entonces podemos hacer class nodo así. Ay, aquí me equivoqué, perdón. Class nodo. Y aquí en el nodo guardar pues todo lo que necesitemos, ¿no? Listo, ahí está. Ahora aquí la pregunta es, ¿qué podemos guardar en el nodo? Lo que a ustedes se les ocurra guardar. O sea, aquí pueden poner un string, un int, float, un struct, por ejemplo. Así nos podemos ir. Pero hay algo que se tiene que guardar y es muy importante. Y es este elemento de acá. Que es quién es mi siguiente o quién es el que sigue. Así como de sí, pero ajá, la leche, ¿quién le sigue de la leche? Ah, pues para nosotros es muy trivial verlo, ¿no? O sea, la leche y le sigue la harina, ¿no? De la leche le sigue la harina. ¿Y a la harina quién le sigue? Ah, pues los huevos, ¿no? Los huevos, ¿a quién le sigue? De los huevos, ¿quién sigue? La cajeta, ¿no? ¿De la cajeta quién? Ah, pues el tocino, ¿no? El tocino al jamón. Para nosotros es trivial verlo, pero para la computadora no. O sea, es como de, ajá, sí, pero ¿quién es el siguiente? ¿O quién es el que sigue en la lista? Entonces nosotros tenemos que guardar quién sigue en la lista. ¿Y cómo creen? Ya les doy esta pregunta. ¿Cómo creen que vayamos a guardar este siguiente? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podemos guardar ese siguiente? Brillante, excepcional, con un puntero, justamente. Justamente, para eso nos van a servir los punteros en la estructura de datos. Para saber quién es mi siguiente, para saber quién sigue. En el caso de los árboles les adelanto, por ejemplo, quiénes son mis hijos, si tengo un hijo de izquierda, un hijo derecho.
si tengo muchos hijos, por ejemplo, en el caso de los árboles, nos van a indicar inclusive dirección, es decir, quién sigue, quién va. Y justamente para eso nos sirven los punteros. Y por eso fue todo el chorro anterior, para que quedara muy claro que aquí un puntero nos va a servir para indicar dirección, para indicar quién es el siguiente, para indicar hacia dónde voy. Entonces, pues ya sabiendo esto, pues nosotros vamos a guardar, por ejemplo, en nuestra clase nodo. Está. ¿Quién? No, pues el string con el producto, ¿no? String, vamos a ponerle producto. Y vamos a tener que guardar un puntero al siguiente. Puntero al siguiente nodo. Y ahorita les pregunto, ¿de qué tipo tiene que ser ese puntero? ¿Tipo nodo? ¿De qué tipo tiene que ser ese puntero? Exactamente. Exactamente, tiene que ser de tipo nodo. Y obviamente puntero, exactamente, nodo puntero. ¿Por qué? Porque va a apuntar a un nodo. Y acuérdense que nosotros necesitamos apuntar al tipo de dato que es, en este caso estamos haciendo de tipo nodo, justamente. Si recordamos de la otra vez, hacíamos un puntero de tipo int para un int. Entonces, en este caso, como nuestro tipo de dato se llama nodo, tenemos que hacer un puntero a un nodo. Y entonces justamente estaríamos haciendo algo así. Es que sería nodo, puntero, y le podemos dar siguiente o next, o como les guste, ¿no? En este caso le vamos a poner siguiente. Un puntero al siguiente. Y ahora va a haber gente, o va a haber muchas personas que les van a decir, ok, pero eso está mal hecho. ¿Por qué? Porque una clase debe tener métodos y atributos y te faltan los métodos. Bueno, ok. O sea, puede ser. Pero como ahorita, y es algo importante, es que en programación competitiva lo más importante, o una de las cosas más importantes, es que ustedes entiendan el código y que además sea lo más rápido posible. Es decir, que se programe lo más fast y que no se pongan a pensar, ok, pero estoy respetando el paradigma orientado a objetos. Es que no, porque le falta esto, le falta aquello, le falta esto no sé qué. O sea, sí, efectivamente, podrían hacerse todas esas preguntas, pero para nuestro caso nos importa más que funcione. O sea, lo importante es que funcione, que resuelva el problema. Ya si a lo mejor nos metemos en áreas de ya como de tal de software engineer, pues sí, a lo mejor lo correcto como tal. A ver qué me pusieron. De hecho, exactamente, los setters y los getters son parte del paradigma. ¿Por qué? Porque el paradigma nos dice, ok, tú no puedes accesar a los atributos directamente de la clase, tienes que usar setters y getters. ¿Por qué? Porque pues, el usuario es medio tonto, entonces puede ser que a lo mejor le meta un valor que no es válido. Por ejemplo, vamos a pensar en una variable que es parte de una clase, que es un atributo, y diga, ok, necesita ser mayor a 0. Y dices, ok, perfecto. Y el usuario dice, pues mi objeto, el atributo, y que sea igual a -1. Y seguramente va a romper el programa porque esa variable tiene que ser mayor a 0. Entonces los getters y los setters sirven como validadores. Entonces el usuario le pondría, sí, set este valor. Y lo que pasa por dentro es que dice, no, es que este valor no es válido porque tiene que ser mayor a 0. Y por ejemplo arroja una excepción. Vamos a ponerle en un caso. Y es, ok. Pero para eso se hacen. Y exactamente, los setters y los getters son parte del paradigma. Porque si se fijan, yo bien puedo hacer esto. O sea, yo bien puedo hacer que sea público X y Y. Y puedo hacer P.X y P.Y y sin problema.
O sea, el lenguaje me lo permite. Y si lo hacen en otros lenguajes, se los va a permitir perfectamente. Entonces, eso se hace más por parte del paradigma que como tal de la funcionalidad. Y, a ver, aquí tengo otra pregunta. Exactamente, con class y struct digamos que estamos haciendo nuestros propios tipos de datos. Exactamente, cuando hacemos nodo puntero, vamos a almacenar la dirección de elemento puntero, porque si nos vamos aquí, nos vamos a usar esta tablita, si nos vamos aquí, y a ver cómo lo habíamos hecho para respetarlo, ok. Vamos a tener algo así. 0, x0, 0, no, 0, vamos a ponerle algo como 8, por ejemplo. Vamos a ponerle en color azul. Y en esta localidad de memoria, vamos a ponerle así. Es un ejemplo igual. Vamos a tener el nodo. Vamos a ponerle, si declaramos un nodo A, por ejemplo, vamos a ponerle un nodito. Vamos a ponerle que nosotros le pusimos nodito. Y se llama, ¿no? Le pusimos a nuestro nodo nodito. Y decimos, sí, nodito. ¿Y de qué tipo es? Ah, pues de tipo nodo. ¿El color era? Ah, verde. Entonces, verde, ¿de qué tipo es? De tipo nodo. Es de tipo nodo. ¿Y qué va a almacenar? Ah, pues en este caso va a almacenar la string, o en este caso va a almacenar el nodo que contiene, vamos a ponerlo así, el nodo que contiene una string, que en este caso se llama producto, y sea igual a algo, ¿no? Al hecho, por ejemplo. Entonces tenemos algo así. Creo que lo hice muy grande. Ahí está. Y cuando hacemos un puntero, va a ser exactamente la misma lógica. Como aquí, vamos a hacer de tipo nodo puntero. Vamos a poner puntero a nodo, por ejemplo, y va a guardar la dirección de memoria, y eso también es importante, la dirección de memoria donde está ese nodo. Y es más, vamos a hacerlo. Por ejemplo, vamos a quitar todo esto. Vamos a hacer que sea una clase nodo. Vamos a ponerle el string producto, que sea así, ¿no? Por ejemplo. Vamos a hacer que sea de tipo público, nada más para hacerla public. Así. Y vamos a hacer, por ejemplo, un nodo. ¿Eh? No, un nodo, vamos a ponerle igual nodito, ¿no? Nodito. Y un nodo que sea puntero a nodo. Pero, no. Me preguntan lo de la declarar los propios tipos de datos, ¿es lo del TAG o estoy confundiendo? No, TAG se refiere a tipo abstracto de dato y más bien va relacionado con las estructuras de datos propiamente. Eso es que un tipo abstracto de dato es ya un tipo definido que tiene cierto comportamiento. En este caso, por ejemplo, las listas son un TAG. ¿Por qué? Porque tienen un comportamiento que sabes que está definido y para cada lista que tú hagas siempre va a ser el mismo comportamiento. No importa si es de string, si es de nodos, si es de otras cosas, no importa, siempre va a tener el mismo comportamiento. Entonces las stats se refieren a así efectivamente tus propios tipos de datos, pero con un comportamiento ya definido. Entonces, por ejemplo, podemos tener un tag lista, un tag pila, un tag cola, un tag árbol, etc, etc, etc. Obviamente hay más, la definición es muy extensa, pero para no abarcar tanto tiempo, eso, ¿no? Por ejemplo.
bueno, más bien, lo más importante es eso, ¿no? Que tienen un comportamiento definido. Perfecto, entonces, por ejemplo, tenemos nuestro nodo, nodito. Hicimos que, por ejemplo, nodito, punto producto, igual a la leche. Vamos a poner. Y... ¿qué pasó? Vamos a correrlo otra vez. Roll was not declared in this scope. Ok, sí, claro. Entonces podemos tener nuestro nodito, que le accedamos el producto leche, y por ejemplo podemos hacer un puntero, otra vez me equivoqué, puntero, nodo igual a quién, a la dirección de quién, del nodo, o en este caso de nodito. Corremos, por ejemplo, y como pueden ver, corrió perfectamente, ¿no? Porque estamos haciendo un puntero a un nodo. Entonces funciona exactamente de la misma manera, solo que ahora estamos definiendo qué es un nodo o qué va a ser un nodo. Entonces, ¿hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia, trauma? Ok, entonces vamos a continuar. Entonces ya sabemos todo esto. Y ahora solamente hay que empezar a definir las operaciones de una lista. Que es, ¿quién me podría decir, por ejemplo, qué operaciones podemos hacer sobre una lista? ¿Qué le podríamos hacer a esta lista? Ok, insertar, perfecto, insertar productos a esta lista, muy bien. Eliminar productos, muy bien. Exactamente, agregarlos, removerlos, imprimirlos. Sí, efectivamente, puedo tener leche, harina, huevo, cajeta, tocino, jamón, puedo eliminar el jamón, puedo eliminar la leche. Puedo agregarle otro, por ejemplo, un refresco, no sé. Esa es también buena, puedo buscar un elemento, o sea, puedo decir, yo quiero buscar en esta lista a ver si ya tengo o si ya apunté la cajeta. Digo, aquí está, ¿no? Sí, efectivamente, también se puede buscar un elemento. Los puedo ordenar, se puede, sí, definitivamente. Y aquí va la pregunta interesante. De todas las que me están diciendo, ordena respecto a la importancia o relevancia. Sí, efectivamente, puedes ordenarlos, quién es el más importante, puedes ordenarlos por orden alfabético, puedes ordenarlos inclusive si son números, pues sí, del más grande al más chiquito, o del más chiquito al más grande. Pero de todas las que me están diciendo, ¿cuál creen que es la operación más importante o la primera que se debería de hacer? Ok. Ver si la lista está vacía, recorrerla, crear o no. Fíjense, no, escuchen la pregunta. La operación. O sea, si ya me dijeron de buscar, eliminar y demás. ¿Qué operación es la primera que se debe de hacer? O la primera importante, exactamente. Insertar o la inserción. Primero debemos saber cómo vamos a meter elementos a esta lista. Porque cómo podemos eliminar una lista vacía, cómo podemos ordenar una lista vacía, cómo podemos, no sé, buscar en una lista vacía, o sea, no es posible. Entonces lo primero y lo más importante es insertar en una lista. Y ahora vamos a irnos directo y de lleno al código, ¿no? Ya tenemos nuestra clase nodo, ya dijimos que va a tener un producto, ya dijimos otra cosa, ¿no? Que va a tener un siguiente. Y pues bueno, en este caso vamos a dejar, vamos a ponerlo así. Y tantan, ¿no? Y vamos a hacer una clase que se va a llamar lista, que va a contener la lista, ¿no? Entonces la lista es imagínense que tenemos la lista.
¿por dónde empiezan a escribir? Normalmente cuando hacen una lista, ¿por dónde empiezan a escribir? Así como esta del súper. ¿Cuál sería el primer elemento que ponen, no? Normalmente así como que dicen, voy a hacer una lista, ok, ¿por dónde empiezo? El de hasta arriba, exactamente. Y desciende. Ahí, y en esta parte es una cosa que creo que es más de implementación que de teoría, y es que normalmente la lista va a tener un head o una cabeza, exactamente una cabeza, en la parte superior una cabeza. Es que vamos a tener una cabeza que va a ser el principio, y normalmente se tiene una tail o una cola o un final de lista. Vamos a tener el inicio de la lista y el final de la lista, y estos dos son muy importantes porque nos van a ayudar a implementar la lista. Vamos a llamarle inicio, ini, y este vamos a llamarle fin de la lista. Entonces, si nosotros tenemos nuestra clase lista, necesitamos crear un puntero que va a ser la flechita. Acuérdense lo que habíamos visto, que estas flechitas es como si fuera un puntero. Entonces nosotros tenemos que hacer un puntero ini, que es la flechita esta, y un puntero fin. ¿Sí queda claro ese paso? O alguien dice, oye, pero ¿cómo que puntero? ¿Cómo que ini? ¿Cómo que fin? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Ok, creo que todo está claro. Perfecto, entonces vamos a implementarlo, ¿no? Entonces la clase lista, y vamos a tener dos nodos que se llame inicio de lista. Vamos a ponerle ini lista. Otro nodo que sea fin lista. Otra cosa que también es importante decir es que el nodo también podremos meterlo aquí dentro de la lista y no habría ningún problema. En este caso, si van a implementar, por ejemplo, distintas, vamos a ponerle distintas estructuras de datos. Por ejemplo, si aquí hicieras una clase pila, ya no tienes que poner adentro de la pila el nodo y adentro de la lista el nodo, nada más con que esté afuera te basta. Entonces, pues normalmente yo lo he visto así. No es cierto, yo lo he visto adentro, pero es porque normalmente se implementa una. En mi caso, pues bueno, ya es cuestión de gustos, les digo, y lo correcto, o según la programación orientada a objeto, es que el nodo estuviera fuera, o sea, que estuviera así, que fueran clases completamente distintas, no que la clase nodo estuviera dentro de la clase lista. Pero bueno, eso ya son más detalles de cómo hacer bien las cosas, ¿no? Pero pues para este caso, y como les menciono, importa más que sirva y que dé AC que cómo esté, ¿no? Entonces, dependiendo a quién le pregunten. Entonces, tenemos aquí nuestra clase lista, tenemos el inicio de la lista y el fin de la lista. Y vamos a crear el método. Para los que están medio perdidos, los métodos se crean igual que una función común y corriente de C, por ejemplo. El método se crea como void, insertar. Vamos a ponerle insertar nodo. E igual tenemos parámetros y lo que va a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí insertar nodo. Aquí en insertar nodo, en este caso, pues podemos pasarle un nodo, podemos pasarle lo que quieran. Pero en este caso, pues podemos pasarle nada más la string del producto. Entonces, pues, por ejemplo, voy a recibir una string P, ¿no? Que es del producto. Aquí va lo interesante. Y aquí vamos a hacer el dibujito, ¿no? Que me faltó una. A ver. Esta es la slide. Esta según yo iba a hacer la slide hasta el final, pero bueno. Ahí está. Al principio te ves que no apuntan absolutamente nada.
y no hemos creado absolutamente nada. Tenemos 2 apuntadores y no hemos hecho absolutamente nada. Ok, es una lista vacía. Entonces, y aquí va otra parte importante, ¿cómo creamos algo o un objeto para de tal forma que lo apunte? Aquí va la otra parte. Se crea de la siguiente forma. Vamos a hacer, por ejemplo, un nodo. Vamos a hacerle que sea nuevo nodo, pero que sea de tipo puntero. Imagínense, ahorita vamos a hacer esto, nodo puntero igual a nuevo nodo. Así. Entonces, ahorita tendríamos nuestro ini, nuestro fin y este que es el nuevo nodo. Vamos a ponerle nuevo nodo. Pero no tenemos nada creado, ¿no? O sea, nada más tenemos puras flechas y las flechas no nos sirven de nada, o sea, ahí no vamos a guardar nada. Entonces, ahí les va cómo se crea esto, el circulito, el nodo propiamente. Se crea diciendo nuevo nodo va a ser igual a new. ¿Esto qué quiere decir? Le estamos diciendo, oye, créame un nuevo nodo. Ya tengo aquí aquí ya tengo el puntero que va a guardar dónde va a estar, pero quiero que lo crees, quiero que tú me crees ese nodo. Y le digo, ok, new, pero que quiero un nuevo nodo. Así de esta manera. Y aquí no vamos a meternos en tanto lío. Para los que ya sepan, este es el constructor, o aquí se puede llamar a mandar el constructor del nodo y bla bla bla, pero bueno, para los que no, y ya después los que tengan como más rezagado esa parte, o que no hayan cursado la materia, o que tengan algunos problemas, así se hace. De momento así se va a hacer, que es que nuevo nodo va a ser igual a new nodo. Tan. Entonces, esta línea, ¿qué nos va a hacer? ¿O qué está creando esta nueva línea? Estas 2 líneas. Esta crea la flecha. Y esta que hace que la flecha apunte a un nodo o a un nuevo nodo que está recién creado o que se va a crear en este punto. Y aquí va a guardar. ¿Qué? Pues aquí puedo decir. Y fíjense muy bien en este punto, que nuevo nodo, flechita, producto, va a ser igual a P, por ejemplo. Aquí estoy creando el nodo. A lo mejor me están diciendo ahorita de esto, de esta flechita, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No? Ahí les va. Creo aquí el nuevo nodo. Aquí ya tengo la flechita que es el nuevo nodo y el nuevo nodo como tal ya creado. Y aquí está existiendo una string. Pero este string que existe aquí la está apuntando un puntero. O sea, realmente como tal yo el nodo no lo tengo. Nada más tengo dónde está. Está aquí, pero realmente no lo tengo como tal. Solamente tengo la dirección de dónde está ese nodo. Entonces, ¿qué es lo que hago con la flechita? La flechita lo único que está diciendo es como de, ok, yo nuevo nodo soy la dirección. Pero ¿qué es lo que necesito? El objeto físico como tal, por así decirlo. O sea, como tal, no necesito en dónde está, sino quiero el objeto como tal. Entonces, si recuerdan, yo puedo hacer eso haciendo que nuevo nodo haciendo asterisco nuevo nodo. Si nos vamos por ejemplo al código de acá, si recuerdan, yo con esto el valor que está en cierta dirección de memoria, en este caso el puntero, lo mismo está pasando acá. Aquí estoy obteniendo el nodo que está en cierta posición de memoria, pero yo además de obtener el nodo como tal, quiero obtener su atributo producto. Entonces yo podría hacer algo como esto: nuevo nodo punto producto, y
por ejemplo, miren, vamos a ver esto para que vean que funciona. Entonces vamos a hacerlo primero así, ¿no? Primero crear el nuevo nodo. Perfecto, no, caray. ¿No? Compila perfectamente, ¿no? O sea, ahí no tenemos problema alguno. Entonces, ya tenemos creado nuestro nodo. Y fíjense muy bien, esta línea, si yo la corro, pues corre perfectamente. Pero al igual, esta línea va a correr perfectamente. Bueno, aquí igual podrá ser igual a P. Entonces, como tenemos ahorita solamente el puntero, este puntero, y queremos accesar al objeto, decimos, ok, la dirección de memoria, el objeto, ya tengo el objeto, ahora ¿qué hago con el objeto? Me voy a la string. Pero, como alguien muy habilidoso dijo, esta notación está extraña, ¿no? O sea, como que está antiintuitiva. Y dijeron, ok, pues si está difícil, pues vamos a hacerla más simple. ¿Cómo la hacemos más simple? Diciendo que nuevo nodo, con una flechita, estoy accesando, o lo que le estoy haciendo con la flechita, con la flecha, con la flecha, lo que estoy diciendo es, quiero accesar a cierto parámetro, atributo de esta clase, pero tengo la dirección. Tengo la dirección y no el objeto como tal. Entonces es tener aquí la flechita que apunta al nodo, pero solo tengo la flechita. Entonces primero accedo como tal al nodo y ahora sí ya le puedo sacar su atributo. Yo sé que está un poco rebuscado, pero verán que si empiezan a jugar con esto, va a ser pues más intuitivo. De hecho aquí voy a poner esto es equivalente a hacer esto. Entonces ya tenemos nuestro nuevo nodo creado y asignado con esto. Entonces en este nodo ya existe esta string y este string ya tiene, por ejemplo, vamos a ponerle que le pasamos la leche y listo. Y la notación que se ocupa es esta, la de la flechita. Esta también podrían usarla, pero es muy poco usual verla. Normalmente se usa esta, ¿por qué? Porque pues bueno, ya existe un operador para no tener que hacer, primero obtener el nodo y ya después accesar a su atributo, sino que se puede hacer directo desde una sola. Entonces yo sé que está un poco rebuscado y al principio cuando lo ven dicen, ¿cómo? Pero es cuestión de nada más de que ahora sí que empiecen a trabajarlo, empiecen a programarlo, y eso es algo que sirve muchísimo. Entonces ya tenemos hasta ahorita creado el nodo. Ya, o sea, el nuevo nodo tiene la referencia con este nodo ya creado, ya tiene la palabra, por ejemplo, leche. Pero ahora ini y fin. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿O cuál es el primer caso a evaluar? Lo primero a evaluar es que ini y fin sean nulos. ¿Por qué? Porque eso quiere decir o apunten a nada. De hecho, lo que se hace es que aquí o en el constructor de la lista, o sea, lista, es el primer método que entra cuando se crea la lista, es que ini_lista igual a null pointer, y también que in y fin lista, sea igual a null pointer.
¿Por qué? Para saber que estos no apuntan a nada. Y aquí va lo interesante. Y es que si ahorita no apuntan a nada, tanto ini como fin tienen que apuntar a este nuevo nodo. Entonces tendremos este nuevo nodo aquí con la leche, por ejemplo. Ini y fin van a apuntar a él. ¿Por qué? Porque tanto si tengo un solo producto, el inicio y el fin de mi lista es ese mismo producto. Pero tengo primero que preguntar, ¿no? Y digo if ini lista es igual a null pointer, significa que tengo una lista vacía al principio. Tengo una lista vacía. Y aquí quiere decir que inilista va a ser igual a nuevo nodo. Y finlista va a ser igual a nuevo nodo. Es esto que estamos viendo acá. Y esta referencia igual sigue existiendo acá. Este es nuevo nodo. Este es inilista. Y este es finlista. Y ahora, si quisiera meter un siguiente elemento, ahora ya lo que pasa es que va a entrar a un else, ¿no? Y es que tengo aquí, tengo al menos un nodo en mi lista. Y bueno, si ya sé que tengo un nodo, tengo que agarrar el fin de la lista y decir que el fin o el nodo fin, su siguiente va a ser igual al nuevo. Yo sé que a lo mejor me están diciendo, oh, ¿cómo? A ver, lo vamos a hacer paso a paso. Y es que imagínense que entra a insertar y ya sabemos que tiene un nodo. Estamos en este punto. Y entra en insertar. Ok, creo un nuevo nodo. Ok, aquí le hago aquí. Este va a ser un nuevo nodo. Que va a ser, por ejemplo, la harina. Creo un nuevo nodo con la harina. Perfecto. Vamos a este paso. Digo, inilista es igual a null pointer. No, porque inilista ya está apuntando acá, a este de aquí. Entonces digo, ok, no. Entonces vale else. Quiere decir que ya tengo al menos un nodo en mi lista. Entonces digo, ok, ya está este acá. Y ahora, ¿qué es lo que necesito hacer? Y es que este nodo, en su next, apunte a este de acá. O sea, hacer esto. Y aquí acuérdense que se conserva la referencia. De nuevo nodo. Hasta que sale de la función, esta referencia se destruye, pero seguimos manteniendo la referencia con estos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que este apunte a este. Pero ¿quién tiene la referencia de este? Pues lo tiene fin e ini. Pero ini ya nunca se va a mover. O sea, ya una vez que llegamos al primero, ya conocemos el primero. Lo único que se va moviendo es ahora sí que la cola. ¿Por qué? Porque le vamos insertando, ¿no? Leche, harina, huevos, cajeta, tocino, jamón. El ini nunca se movió. Este sigue siendo el ini. Cuando lo vamos insertando, el que se va moviendo es el fin. Entonces, lo que tenemos que hacer es que agarrar el fin y decir del fin en su next o en su siguiente, que sería, si lo vamos de esta manera, vamos a ponerlo así como que ini fin lista sería igual a nuevo nodo. No, disculpa. Fin lista en su next, en su siguiente, va a ser igual al nuevo nodo, que es hacer esta conexión de aquí. Y tenemos que mover el fin de esa lista. Es decir, tenemos que borrar de aquí y pasarlo para acá el fin. Y decimos, ok, ya quedó. Entonces ahora el fin lista es igual a nuevo nodo. Y todo esto se puede. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con punteros. Y si se fijan, run. Perfecto, ¿no? Nos compiló. Y si viniera un siguiente elemento,
Vamos a ponerle igual nuevo nodo, acuérdense, nuevo nodo. Sigue los huevos, vamos a ponerle HV, por ejemplo. Y lo mismo, ¿no? Decimos inilista es igual a null pointer, no, porque ya está acá. Y decimos, ok, nos vamos al else, tengo al menos uno en mi lista. Y decimos que el fin de la lista en su siguiente, es decir, este en su siguiente va a ser igual al nuevo nodo, que es este de acá, con la harina y los huevos. Y posteriormente pasamos que el fin de la lista se venga para acá, hacemos que este sea el fin y este ya desaparece. Esta referencia, acuérdense que también se murió, sale de la función, igual esta referencia se murió porque solo existe en la función y nos va a quedar algo así, dentro de memoria se va a ver algo así, el puntero de inicio y se va a ver el siguiente y el puntero al final. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Excelente, entonces sí, claro, yo les paso el código sin problema. Inclusive si gustan estos garabatos, se los paso sin problema. Entonces, ya tenemos la función de insertar un nodo. Entonces, pues vamos a probarla, pero para probarla obviamente necesitamos ¿qué? Pues una función de impresión, ¿no? Entonces aquí igual le podemos hacer void print o imprimir lista. Imprimir lista. Y aquí va lo interesante. Tenemos que preguntar primero if inilista es igual a null pointer, pues no hay nada que imprimir, ¿no? Entonces podemos ponerle aquí out lista vacía. Else quiere decir que al menos hay un nodo o algo que podemos imprimirlo. Aquí ya es cuestión de cómo lo quieran hacer. Se puede hacer con un while, inclusive hasta con un do while, un ciclo for. Aquí ya, ahora sí que como dicen, en gusto se rompen variedades. Entonces se puede hacer como quieran. En este caso a mí me gusta hacerlo con un ciclo for. Y como yo hago la impresión, hago un nodo, se llama nodo por ejemplo impresión, que va a ser igual al inicio de la lista. Y aquí hay otro detalle importante, y es que en el nodo también es importante que cuando lo hagan, le hagan un constructor para que igual el siguiente igual a null pointer. Y ahorita van a ver por qué es este paso. Porque aquí en el for, cuando hagamos el for, de hecho el for nos puede quedar de la siguiente manera. El for nos puede quedar que hagamos esto así. Sí. Hagamos la impresión aquí mismo hasta que impresión sea distinto del null pointer y hacemos que impresión sea igual a impresión en su next. Es como hacerle la impresión, más, solamente que al hacerle next hacemos como este en su next, después este en su next y este en su next. De hecho se va a ver de la siguiente manera. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a ponerle que este sea imp. Después voy a pasar a su next. Sí, perdón, gracias. Mi manía de hacerlo todo en inglés. Imp. Después vamos a hacer en su next. Entonces nos vamos a brincar para acá. Impresión. Después nos vamos a brincar para acá.
Y al final nos vamos a brincar en su next, que sería como hacer acá, pero acá ya es null. Acá ya es null. Entonces aquí se va a detener el ciclo y ya, se va a morir. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, si quieren para imprimirlos, vamos a hacer cout, impresión, cita producto. Y un salto de línea para que se vea, ¿no? Y listo, ¿no? Lo que puede pasar es que no funcione, entonces pues vamos a ver, ¿no? Entonces hacemos nuestra lista a la L, está lista, y vamos a insertar, ¿no? L punto, que lo pusimos insertar nodo, darle por ejemplo una string con la leche. ¿Qué más le pusimos? Leche, harina y huevos, ¿no? Leche, L punto, nodo, harina, L punto, insertar nodo, huevos, ¿no? Espero que nadie se sienta ofendido porque me lo he pasado diciendo huevos casi toda la clase. Imprimir, listo, ¿no? Entonces, vamos a ver si funcionó, ¿no? Estoy bien nervioso. No tengo idea de si va a funcionar o no. Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces, vamos a darle en run. No funcionó. Listo, a ver si funciona. Vamos a ver. Run. ¿Cómo que no? Claro. Public, ¿no? Entonces vamos a hacer lo que todo sea. Es más, ahorita como no vamos a acceder a esto, vamos a hacer que todo esto sea público. Y de igual manera, listo, ya está. Run. Sí funcionó, qué buena onda. La primera vez que me sale la primera en una clase. Qué buena onda. Entonces, pues ya, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Que nos imprime la leche, la harina y los huevos, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Entonces aquí podemos ver que ya está funcionando, ¿no? Entonces tenemos la leche, la harina, los huevos, y si seguimos insertando, pues nos va a seguir sacando elementos. Entonces, por ejemplo, si comentamos esto, intentamos correrlo, nos va a decir de no, bro, tu lista está vacía. Sigue intentándolo. O mete elementos, ¿no? O algo así, no sé. Ahí se pueden poner creativo en sus frases. Yo no me pongo creativo porque pues es horario family friendly. Entonces, ya tenemos leche, harina y huevos, ¿no? Entonces, pues ya aquí ya tenemos lo más importante de una lista, ¿no? Que es insertar el nodo, que es e imprimir la lista. Ahorita, por tiempo, pues sí les voy a quedar a deber la función de eliminar, buscar, ¿qué dijimos por ahí? Ordenar, por ejemplo, ese está interesante, ordenar, etc., ¿no? Las que quieran, ¿no? Ya nos quedan 5 minutitos. Y vamos a ver, aquí está el for, y se usa new para instanciar la clase. Eso es muy importante. Cuando se instancia la clase sí, pero justamente solo se usa cuando son punteros, es decir, cuando tenemos punteros, porque por ejemplo aquí yo estoy haciendo la clase lista L sin necesidad de punteros, pero igual yo podría hacer lista pero L igual new lista. Y esto funcionaría a medias. ¿Y por qué a medias? Porque acuérdense que aquí nada más estoy creando el puntero. Aquí a su vez tengo que primero accesar donde está eso, y ahora sí ya poder accesar a su atributo. Y ahora sí, si hacemos run,
Y me dirán, ok, Eric, pero ¿cuál es la diferencia? La verdad es como está en memoria, porque a nivel funcional no hay gran diferencia. O sea, a nivel funcional no hay una diferencia así notoria grande, ¿no? Porque si se fijan, sigue funcionando igual. Uno está hecho de forma dinámica, de hecho así se le llama. El for, ok, sí, aquí está el for. Que es que primero inicializamos un puntero en el inicio de la lista, después vemos si es null pointer, o sea, hasta que sea null pointer, es decir, hasta el último, y lo que hacemos para incrementarlo es que le pasamos el siguiente. Entonces, sí, de hecho, sí, efectivamente, y de hecho era lo que yo quería como que se viera contrastado la diferencia entre hacerlo orientado a objetos, hacerlo estructurado, pero bueno, ahorita por el tiempo, pues ya no se pudo. De hecho, creo que esta es la última clase de listas porque el lunes va a haber clase con otra persona, que la verdad es que es un crack, o sea, hasta a mí me dio clase, entonces, pues, la verdad sí vale mucho la pena. Fue un World Final, entonces, pues, hay nada más, les doy ese dato, ¿no? Entonces, pues está súper padre eso. Entonces, a la función de insertar, aquí está. Entonces, pues eso ha sido pues creo que ya hasta ahorita va a ser todo lo de listas. Les digo que les debo como las demás funciones. Es por tiempo más que otra cosa, porque dimos el repaso de punteros para que esta parte no quedara o no fuera tan complicada, pero bueno, espero que les haya servido, que hayan aprendido algo, que hayan reforzado algo, si tenían duda en algo también. Entonces, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, pregunta. Y ya lo solucionamos. Eso sí, no sé, Oscar, ahí sí me puedes ayudar con esa pregunta de los problemas de la lista del Excel. Y lo de new, me faltó creo que la de new. Bueno, ese es un buen dato, ¿no? Que el new justamente es para crear una instancia en el heap y L como tal es para crearlo en el stack. Eso ya es más de cómo funciona por adentro, pero finalmente se pueden quedar con que uno es estático y el otro es dinámico. Habrá contest, la verdad no sé, de hecho ese es lo que andamos arreglando, porque a ciencia cierta no lo sé. ¿Por qué? Porque bueno, originalmente iba a ser 3 sesiones de literalmente punteros es una sesión, lista es una sesión, lista es otra sesión, pero como les digo que sí tuvo chance esta otra persona, Choms, de dar la clase el lunes, entonces pues creo que puede que haya contest, puede que no, ya la verdad eso ya no sé, no sé, Oscar, si van a poner contest, si no pongan contest, porque ya ahí sí ya no supe. Espera, estaba haciendo otra cosa. ¿Qué preguntaron, perdón? Ya está aquí. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Producción, ¿alguien me escucha? Sí, se te escucha. Ahora sí, que habían preguntado es que estaba trabajando y no puedo escuchar nada. Hasta donde igual vamos a poner problemas, lo que sí es que les vamos a poner problemas en el Excel por si gustan irlos resolviendo. Yo vi la pregunta. Sí, eso sí. ¿Deseo ver contas este fin de semana? Si gustan irlos resolviendo, hay bastantes interesantes. Igual cualquier duda, pregunta, sugerencia, trauma, me pueden mandar mensaje, no hay ningún problema.
Y lo de los contes, pues ya lo estaremos avisando por aquí, yo creo que por aquí, por lunes básicos. Sí, digo que Carlos es como que el que sabe bien qué onda. Es que la verdad es que ya no supe porque originalmente teníamos, o sea, eran 3 clases para terminar bien listas y ya después me dijeron que nada más eran 2 porque el lunes va a venir Chomps a darles la clase. Entonces ya no supe así bien. No sé bien que lograron conseguir a Chons para dar una clase. Esto va a estar bien genial. Traigan su palomitas. No sé, ahora sí que tengo que platicarlo. Porque el lunes, no sé, es que ni siquiera sé que vayan a dar el lunes. Me tienen así como que, o sea, sí y no sé qué. Carlos no me contesta. Lo voy a stalkear hasta que me conteste. Va. Bro, ¿qué va a haber el lunes o qué va a pasar? Entonces, pues no sé. La verdad, no sé. La verdad es que era mi idea que fueran 3 sesiones porque, pues bueno, la primera sesión, si se fijan, se nos fueron en en los punteros prácticamente. Entonces, pues eso. Y sí, justamente en el Excel dice que van a haber problemas de listas, pero ya no entendí. Sí, ándale, insiste. Ya le enviamos mensaje, a ver qué es lo que dice al rato. Manténganse pendiente. ¿Cómo se mandan los problemas? Eso creo que iba a ser lo de la de la foto del ACE y el código, ¿no? Sí, pero estaban viendo dónde subirlo. Que me agachado a subirlo a Drive. Estamos viendo también hacer un concurso que dure todo el semestre en Village, pero no vivimos en qué. Pero no decidimos qué hacer todavía. Oh, Dios. Pobrecito. Bueno. Si no,